Las teorías científicas y sus características. Bueno, esta teoría empieza o nace del pensamiento espontáneo del científico a partir de su creatividad, donde sabe aprovechar sus recursos mentales para lograr buscar más que una explicación. Hall y Lindsay en 1970 dice que una teoría puede considerarse como un conjunto de convicciones, en donde en ningún caso es verdadero o falso, sino útil o inútil al momento de predecir. Bueno, debe tener un conjunto de supuestos, los cuales deben cumplir una serie de condiciones. Estos son: el primero, deben ser enunciados con claridad. El segundo, deben estar combinados y relacionados con los elementos de la teoría. Tercero, deben definirse empíricamente. Y por último, deben conducir a la observación de nuevas relaciones empíricas. A continuación les voy a hablar acerca de las aplicaciones de la teoría de la personalidad. Esta tiene un origen filosófico que se comprueba a través de los métodos científicos y los cuales se desarrollan a través de la práctica. Aquí se presentan unos criterios de la teoría de la personalidad, el cual nos habla Wickens en 1973. Nos presenta dos dimensiones: las formales, que hacen referencia a los procedimientos que se cumplen, y las sustantivas, que es el contenido que presentan los fenómenos. Purvis en 1970 dice que las teorías se basan en las respuestas, como lo es el contenido nuclear. Este se basa en los aspectos estructurales, donde se describe la conducta de la persona, y el contenido periférico se basa en los aspectos del desarrollo. Seguimos con Avi Bragado, 1980, quienes utilizan 3 coordenadas a lo largo de las cuales pueden colocarse las distintas teorías. Primero, orientaciones nomotéticas frente a ideográficas, enfoques intrapsíquicos frente a situacionales y aproximaciones emocionales frente a cognitivas. Seguimos con Rick Class, 1985, quienes sintetizan en 5 los supuestos a partir de los que se desarrollan los distintos enfoques. Primero, supuesto orgánico deriva de la explicación del modelo médico a partir de los fluidos corporales o situacionales hereditarias. Segundo, supuesto evolutivo derivan de las explicaciones de la conducta en función de las experiencias vividas en las primeras etapas del desarrollo. Tercero, supuesto de mediación derivan de las explicaciones de la conducta a partir del importante papel mediador del propio individuo. Cuarto, supuestos ambientales señalan que los individuos son órganos sociales inmersos en un periodo histórico. Y quinto, supuesto de medida hace referencia al punto de vista ideográfico o nomotético. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez y hoy les vamos a hablar del modelo internalista, junto con mi compañera Jennifer Carolina Restrepo. Dentro del concepto del modelo internalista encontramos que este está derivado por el paradigma organísmico, que explica que cualquier organismo vivo está compuesto por partes organizadas, pero no necesariamente su significado es igual a la suma de sus partes. También encontramos las variables personales, que sostienen que la conducta de un individuo es estable y consistente, además de ser predecible. También encontramos los planteamientos procesuales, los cuales hablan de que son mecanismos del ser humano que mediante su percepción sobre el mundo y sus emociones condicionan su conducta. Este es utilizado ampliamente en el área clínica para estudiar el individuo como un todo y observar su conducta. Las teorías ligadas, como lo son la teoría psicodinámica, fenomenológica y constructos personales, se encuentran que estas comparten supuestos generales de este modelo, pero también cuentan con diferencias en la naturaleza de las variables personales. Continuamos con los planteamientos estructurables. Habla de que las variables personales son de naturaleza estructural, que eran denominados como rasgos o disposiciones estables de la conducta, cuya organización y estructura peculiar configuraban en la personalidad de un individuo. También habla que Alport en 1937 define el rasgo como algo que tiene una existencia real, algo que dice que los rasgos son comunes en las distintas personas, explicando las diferencias individuales en función de la posición que cada individuo ocupa. También se habla que se sostiene que la conducta es consistente y estable a lo largo de distintas situaciones y en diferentes momentos.
Ahora bien, siguiendo con lo anterior, continuamos con los planteamientos biológicos. Acá nos hablan de teorías que consideran que la conducta manifestada por un individuo está determinada por su peculiar configuración anatómica. Entre estos nos hablan Pavlov, Templov, Neville-Liston, Eysenck, Zuckerman, Pende y Marañón. Hablaban de que se hacía mediante la observación sistémica de distintas constituciones corporales y de los comportamientos asociados con ellas. Dice que pues han sido utilizadas en contextos clínicos y en el estudio de la conducta delictiva. Muchas gracias por su atención. Modelo situacionista. Bueno, para empezar a hablar acerca de este modelo situacionista, que este se deriva principalmente del paradigma mecanicista. Este paradigma propone que los fenómenos naturales se van a explicar exclusivamente en términos de materia en movimiento. También hay que tener en cuenta que en este modelo el conocimiento de los factores o condiciones externas permiten establecer una predicción de la conducta. Además, esta conducta dice que ocurre posteriormente a una evaluación o a un momento en específico. Bueno, entonces tenemos que Skinner en 1953 dijo que la costumbre de buscar una explicación de la conducta en el interior del organismo ha tendido a oscurecer las variables que hay disponibles para un análisis científico, puesto que la mayoría de las variables las podemos encontrar en el medio ambiente o en el entorno en el que se encuentra la persona. También se considera que todas las conductas o todos los comportamientos son aprendidos de algo, entonces por lo mismo debe estudiarse el proceso de aprendizaje y la razón por la que se adquieren nuevas conductas. Y este estudio se realiza mediante la utilización de una metodología experimental y también se debe ser como específico, tener una especificidad que pues depende en cada conducta, puesto que las conductas cambian dependiendo de la función y las condiciones estimulares al que se enfrenta el individuo. Entonces, pues normalmente encontramos patrones de respuestas iguales ante la misma conducta o pues diferentes si son distintas situaciones. Buen día, a continuación, Cristian Camilo Parada y José María Ortiz, mi persona, vamos a hablarles acerca del modelo interaccionista. Este modelo nos dice que la conducta está determinada en una parte por variables intrínsecas del individuo y en otra parte por variables situacionales. Es decir, la conducta está influenciada por estos dos aspectos y por la interacción, ¿no?, que se da entre ellos. Bueno, en el modelo interaccionista encontramos 4 postulados teóricos. El primero nos dice que la conducta es función de un proceso dinámico. La conducta no está determinada rígidamente por un solo factor, sino que, como lo decía antes, por la interacción entre 2 o más factores. Segundo principio, el individuo es un agente activo e intencional, es decir, el individuo es proactivo en el génesis, en el origen de su conducta. Este modelo no nos va a decir que la conducta o que la personalidad del individuo está determinada simplemente por o únicamente por los estímulos que encuentra entre su ambiente, sino que él participa de ciertas maneras, por ejemplo, con la interpretación cognitiva que le da a esos estímulos o por la experiencia, es decir, por su historia de aprendizaje. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura.
Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Como se puede evidenciar dentro del video, la parte cognitiva o los factores cognitivos del individuo son los que han determinado su conducta, pero a su vez el factor ambiental ha determinado o le ha ayudado al individuo a coger una forma correcta de acuerdo a la situación presentada por el momento. ¿Esto qué quiere decir? Que interrelaciona sus factores cognitivos, sus factores cognitivos, sus ideas, sus pensamientos y demás, junto con la demanda del momento, la demanda del ambiente, y generan una conducta muy cercana, o digámoslo, muy genuina de su personalidad. Básicamente, los elementos de una teoría de la personalidad se basan en dos conceptos: estructura y proceso. La estructura son los aspectos más estables de la personalidad, incluyendo los conceptos de rasgo y tipo, abordando de esta manera los rasgos en general y los rasgos como un grupo que determinan de cierta manera una cualidad de una determinada persona. El proceso hace referencia a los aspectos dinámicos de la personalidad, es decir, los conceptos motivacionales, cognitivos, afectivos, hacen parte o determinan la conducta. Independientemente de la conducta que yo realice, intervendrán estos aspectos anteriormente mencionados. Finalmente se llega a la conclusión de que la personalidad es un sistema de unidades medidoras de expectativas, metas, creencias y procesos psicológicos, cognitivos y afectivos, consistentes e inconsistentes, que interactúan con la situación. El sistema cognitivo-afectivo de personalidad intenta integrar estas aproximaciones. En este sistema se entiende que las diferencias individuales reflejan un nivel distinto de accesibilidad de las representaciones mentales y emocionales en cada persona. En este sistema se enfatiza una concepción dinámica estructural unificada de los procesos básicos relevantes que forman la conducta del individuo, incluyendo como unidades las representaciones mentales necesarias en un sistema dinámico. Entre los determinantes ambientales se encuentran factores culturales, sociales o familiares. El pertenecer a una u otra cultura determina las metas que nos proponemos, nuestra forma de valorar el éxito o el fracaso, o lo que es importante y lo que no lo es. También se habla de que hay conductas que vienen determinadas por la pertenencia a un determinado grupo social. La familia también ejerce una importante influencia en la personalidad desde las distintas prácticas de crianza. Además, la personalidad viene determinada también por factores biológicos que incluyen variables genéticas, constitucionales, fisiológicas y bioquímicas. En 1996 se publicó un número monográfico denominado El futuro de la personalidad. En este se propone que la psicología de la personalidad debería tener en cuenta los siguientes aspectos: validar los datos obtenidos a partir de medidas de autoinforme con medidas conductuales, mantener un pluralismo metodológico e integrador, mantener una perspectiva interdisciplinar y profundizar en el estudio tanto del self o la identidad personal como el de los procesos inconscientes. Continuar con el estudio de las unidades de nivel medio, como los logros, las motivaciones, las metas, los valores y los estilos de afrontamiento. Por último, se propone que la psicología de la personalidad no solamente debe enfocarse en la predicción de la conducta, sino también en la identificación de aquellos mecanismos causales responsables de dichas conductas. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que existen hoy día unas demandas sociales que son sumamente importantes, la cual nos exigen que no solamente seamos capaces de predecir y explicar la conducta, sino también de que contribuyamos y ayudemos a cambiarla.